Amén, amén. Bendito el Señor. Pueden sentarse, vamos a comenzar a seguir. Bueno, traigo un tema, creo que es muy importante para todos nosotros. Vamos a hablar hoy del creer, ¿no? El creer, es decir, en contraste con el dudar. Son dos cosas que existen en el ser humano. Aún en el mundo físico, material, hay que creer. Sin que se nos hable nada de lo espiritual, hay que creer en el mundo material. Amén. Y la gente vive creyendo. Pero también en ese mundo material también hay dudas, hay incredulidades. Por ejemplo, si usted va donde un médico y le da una receta, una fórmula, usted cree que le va a servir. Por eso se toma las pastillas cuando dice el médico que se la debe tomar. Y todo, si uno examina esta vida terrenal, esta vida humana, todo es creyendo. Hay palabras que dice una empresa colombiana, dice, el poder más grande que hay es creer. Dice que ellos así en su eslogan que tiene. Bien, entonces esto de creer y de dudar, claro, hay que dudar las cosas que uno debe dudar, ¿no? Si uno le da una información, mire, pasó tal cosa, o alguien hizo esto, y dice, pero bueno, yo no lo he visto, yo no puedo creer así porque me lo diga nada más. Así que la duda también es necesaria. Porque él dice que el simple todo lo cree. Así que lo que hay que mirar es cuando uno va a creer, hay que mirar en qué va a creer. Amén. ¿En qué va a creer? Eso es lo importante. Cuando pasamos al campo espiritual, entonces esa palabra creer, es decir, toma una connotación más grande, más alta todavía. Porque en el mundo espiritual vamos a creer en cosas que no vemos. Amén. Cosas que no vemos. Ahí se llega, como quien dice, al clímax máximo llega la fe, el creer. Porque fe es lo mismo que creer, con una pequeña diferencia. Y lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, porque lo que uno habla es lo que está por dentro. Amén. Dijo el Señor a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si uno cree, entonces la boca va a hablar de esa creencia. Y esa expresión que se dice, eso es lo que se llama fe, es decir, testificar, certificar. Usted cree en Jesucristo y no lo pronuncia, pero usted lo tiene su creencia allí. Pero cuando usted le dice a otro, usted está certificando. Esto es cierto. Amén. Y esa certificación es lo que se llama fe. Doy fe. Como hace el notario cuando dice, doy fe que fulano de tal nació tal día en tal parte. Y da entonces la partida de nacimiento. Entonces cuando llegamos al mundo espiritual, en el que estamos nosotros, estamos en el material y en el espiritual. Amén. Y de pronto por eso es que como que se nos confunden las cosas a veces. Y por eso dijo el Señor que para poder ver el reino de Dios, que es espiritual, dice, tiene que nacer de nuevo que lo quiera ver. Porque en la parte humana no podrá ver el reino de Dios. Porque en la parte humana solamente se cree en lo que se ve. Amén. Y luego dice que para entrar, no solamente ver el reino, sino entrar al reino, es por el nuevo nacimiento.
Amén. Gloria a Dios. Así que dice el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe. Amén. Mire que dice la fe, dice la certeza. ¿Dónde está la certeza? En el espíritu, en el corazón. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles fueron? Los hombres y mujeres de fe. Amén. Alcanzaron buen testimonio por la fe. Y luego dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Sí, el universo fue hecho por la palabra del Creador. Y luego dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso quiere decir que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Porque lo que se ve salió de lo que no se veía. Y a Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Biblia. Pero también dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces dice que un día emite palabra otro día, porque los salmos son poéticos y por eso habla así como en poesía. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni es oída su voz. Emite palabra, pero ¿cómo? Entonces, alguien está silenciosa la luna, pero el que la mire dice, alguien hizo esa luna. Ese sol tan poderoso, alguien lo hizo. Porque la creación exige un creador. Amén. Entonces, como Dios creó al hombre para su gloria y honra, entonces Dios va en busca del hombre. Esa palabra que está allí en el capítulo 2 de Génesis. Y dijo Jehová Dios, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Mire que esa expresión ahí está denotando gracia de Dios. Ya lo había sacado del huerto. Pero entonces lo llama. Adán, ¿dónde estás? Oye, qué buena esa pregunta que todavía resuena, ¿no? Y para nosotros en este momento, ¿dónde estás tú? Para Dios, ¿no? Si no estoy sentado aquí, pero vamos a ver dónde estás tú, dónde estoy yo, con referencia a Él. Amén. Bendito el Señor. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, es porque hay una palabra escrita, inspirada por Dios, a los santos hombres de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu habló a través de ellos, escribió a través de ellos. Y entonces en esta palabra es que dice cómo se reveló Dios. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fue el que se vino a morir en la cruz, quien es Dios encarnado. Eso es lo que nosotros hemos creído. Creemos en ese mensaje. Creemos en esa revelación que Dios dio. Los hombres de la antigüedad creyeron solamente el anuncio. Se les dio la buena nueva y la creyeron, pero muchos no la creyeron. Pero nosotros ahora no estamos creyendo en un anuncio, sino en algo que ya está cumplido. Ya Cristo nació, amén. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley. Luego comienza su ministerio a los 30 años, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus principios. Luego va a la cruz porque así estaba escrito que moriría en la cruz. No por pecados de él, sino por los pecados de la raza humana. Amén. Y también estaba escrito que él resucitaría de entre los muertos y que ascendería al cielo. Amén. En muchas partes hay, pero recuerdo ahora el Salmo 24, que lo sabemos tanto. Amén. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Es decir, cuando Jesús ascendió hacia su trono celestial, donde está sentado en este momento, pero recuerden que está sentado allá en su cuerpo glorificado, pero en espíritu está con nosotros aquí en este momento. Por eso dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere. Amén. Examinemos esa palabra que la acostumbramos tanto y ya le hemos perdido hasta el sentido. Esa palabra es clave indispensable. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué es lo que cree? El mensaje que hay un Salvador, revelado en toda la Escritura, a través de los siglos. ¿Qué es lo que no cree? No cree en ese Salvador. Entonces por eso dice: el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Usted y yo estamos acá de esta mañana en este culto que le estamos rindiendo a Él porque hemos creído. Amén. Pero es bueno que examinemos nuestra creencia. Amén, porque la duda ronda por ahí. La duda ronda. Y entonces viene el caso que para que se mantenga la fe o esa creencia se mantenga viva, la persona primero tiene que nacer de nuevo, porque él nace de nuevo porque cree, ¿no? Pero para seguir creyendo tiene que andar en la vida nueva. Porque si no alimenta su fe, porque la fe, como le dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús no le siguió esa corriente. Le dijo: si tuvierais fe, como un grano de mostaza, no sé yo qué se las aumento. Pero el grano de mostaza es pequeñito y se siembra, y cuando crece se hace un gran árbol. Entonces quiere decir, si la fe es genuina, es verdadera, entonces la fe crece. Pero ¿cómo crece la fe? La fe crece por la palabra de Dios y la comunión con Dios. Amén. La comunión con Dios. Bendito su nombre santo. Entonces tenemos un ejemplo aquí en lo que hemos leído. Tenemos un ejemplo, y tengan la Biblia abierta ahí en donde leímos. Dice así: versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es decir, los profetas, por el Espíritu de Dios, amén, en el Antiguo Testamento: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Oiga, ¿quiénes endurecieron los corazones? Los que habían creído. Estaban los israelitas. Endurecieron sus corazones, así que hay posibilidad que hoy también creyentes endurezcan su corazón. Y los hay, porque hay gente que se está apartando, se vuelve a la vida mundana. Entonces por eso hay que examinar esto bien. Amén. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. Oye, vieron las obras de Él. Vieron cuando les dio a comer codornices
cuando cayó el maná del cielo, cuando Moisés le pegó a la roca y salió una fuente de agua, y milagros cuando pasaron al Mar Rojo. Así que entonces, ¿qué más necesitaban ellos? Amén, debían haber permanecido en la fe. Entonces dice Dios, porque a Dios no le agrada la incredulidad. Él quiere que seamos creyentes, pero verdaderamente creyentes. Porque también dice el apóstol Pablo que algunos han creído en vano. Y también dice, si en verdad le habéis recibido y habéis sido por él enseñados, quiere decir que aún los que nos sentamos en las bancas de las iglesias oyendo, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, porque puede haber gente que ha estado tanto tiempo sentado oyendo, pero su fe, y recuerden que la fe es innata. Nadie puede decir, no, es que Dios no me dio fe a mí. Y hasta citan un versículo que está ahí en la Biblia. Dice, orad, dice el apóstol Pablo, orad por mí para que Dios me libre de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Esa palabra no es de todos la fe, hay que mirar en el contexto en que se está diciendo. Amén. Quiere decir que esos hombres malos y perversos que lo persigan a él, era que no habían creído. Porque si hubieran creído, hubieran sido hermanos de él. Amén. Entonces en ese momento no es de todos la fe. Y también puede ser el conjunto de doctrinas de revelación que hemos creído. Amén. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Aquí habla del reposo de Dios, dice que Dios reposó al séptimo día. Descansó. Esa palabra que descansó y reposó no quiere decir que estaba cansado, que Dios no se cansa, sino fue satisfacción, amén. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y sintió satisfacción, sintió tranquilidad. Amén. Y a ese reposo que nos ha traído Él. Pero que más adelante dice que todo aquel que ha entrado en el reposo de Dios se reposó de sus obras. ¿Por qué? Porque cuando hemos entrado de verdad por la fe, creyéndole a Dios, entramos a su reposo y Jesucristo fue el que dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él es el reposo de la raza, no es de un día, es Él. Es el reposo del ser humano. Y cuando alguien se entrega a Cristo, entonces reposa de sus obras, descansa de sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras en pecado, las obras en la carne, toda clase de maldad, toda confusión. Así vive la persona que no tiene a Cristo, pero cuando tiene a Cristo, esa persona entra al reposo de Dios y descansa de sus obras. ¿Usted está sintiendo ese reposo? Por eso dice, cuando el rey David dice, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el escritor a los hebreos, que si se hubiera cumplido ese reposo del pueblo de tanto tiempo que llegaron a la tierra prometida, entonces David no hubiera hablado de otro día, porque dice, diciendo hoy, estableció otro día. Y ese día es el día de la gracia, amén. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría necesidad de hablar de otro reposo, porque aquel sí era un reposo, pero en la parte material, ¿no? Humana. Aquí se está hablando del verdadero reposo espiritual que tiene el creyente, no en el cielo cuando se muera, sino de aquí en la tierra está en el reposo de Dios. Si somos verdaderos creyentes y vivimos de verdad, que no hemos creído en vano, es verdad que hemos creído. Y eso se prueba en la vida privada de las personas, ahí donde se prueba si creyó. Porque usted es el que sabe cómo anda usted delante de Dios. A ver, ¿cómo hacen sus oraciones? Usted habla con Él, usted lo adora individualmente,
Usted siente que Él lo toca con su presencia, que lo guía, amén. Porque gente que asista en las iglesias hoy, esos son millones. Falta el ver cómo es su vida fuera de la iglesia. Amén, amén. Entonces cuando termina diciendo, versículo 11, por tanto juré, mira que no entrarán en mi reposo. Entonces dice, él, aquí viene una exhortación. Él estaba escribiendo a los judíos, los mismos judíos que habían rechazado. Él les estaba escribiendo, pero esas palabras que dice el escritor por el Espíritu Santo es para nosotros también. ¿Por qué para nosotros? Porque nosotros también hemos creído en ese mismo Dios que creyeron los israelitas. Estamos en el nuevo pacto, así que para nosotros con mucha más razón se nos advierte. Porque somos nacidos de nuevo y estamos bajo la gracia. Amén. Así que si alguien falla, si alguien se debilita y se va para el mundo, o otros que no se van para el mundo como a parrandear y a todas las cosas, pero andan apartaditos, porque están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Un negocio donde se echa una mentira, una mirada a la mujer, que a la mujer extraña, enamorar mujeres que no teniendo su esposa. Todos son personas que se están separando de Dios sin darse cuenta. Amén. Oiga la advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién se refiere? Mirad, hermanos, porque le estaba escribiendo a los judíos convertidos al cristianismo. Son partes de la iglesia hoy también, porque allá estaba la iglesia, en la iglesia naciente. Así que esto es para nosotros también en este día, gloria al Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si comienza a tener incredulidad, se está apartando del Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Amén. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Va uno dejando entrar el pecado y lo va endureciendo. Por la incredulidad entra el pecado. Amén. Que ya no está con su mente y su espíritu despejado, creyéndole a Dios y teniendo comunión con Dios, sino que ya deja esa comunión y ya atiende otras cosas que le van invadiendo sus pensamientos, sus intenciones, sus emociones, y cuando viene a ver ya es un incrédulo. Por eso dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y mire este consejo que de pronto no se hace mucho, ojalá que lo hagamos, hermano. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Usted tiene toda la facultad y a Dios le agrada que usted llame a un hermano, porque eso de exhortar es aconsejar, fortalecer. Hermano, venga, siéntate aquí o voy a su casa. Hermano, quiero darle un consejo. Mire esto, hermano. A veces ve la persona que está debilitado y ninguno le dice nada y ninguno lo busca, hasta que se acabó la luz que tenía. Hay algunas doctrinas que enseñan que el que es salvo está salvo para siempre. Bueno, de verdad que sí. El que es salvo para siempre. Pero dice la Biblia que ese que es salvo, si se endurece por el engaño del pecado, puede volver a las tinieblas.
Ahí está en la Biblia clarito. Amén. Porque somos hechos, oye, esta es una palabra maravillosa, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio. El día que te dijo, oren por mí, me voy a entregar a Cristo, ¿qué tenía en su mente y en su espíritu? Si creo que Él vive, creo que Él es mi Salvador, creo que murió por mí, creo que llevó mis pecados y voy a entregarme para que me salve. Bueno, allí comenzó usted, creyendo en un principio y también principiando su vida cristiana. Entonces aquí dice que es necesaria esa confianza del principio hasta el final para poder ser participantes de Cristo. Ahí está dando también a entender que cualquiera que no permanezca igual desde el principio hasta el final, es posible que no alcance. Amén. Entonces dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es decir, qué gran salvación la salida de los israelitas de Egipto. Se los sacó con mano poderosa y brazo extendido hacia la tierra prometida. Ahí va con ellos, iluminándole el camino con columna de fuego y de día con columna de nube para que no los estropeara el sol. Les abrió el mar, les dio provisión, los llevaba hacia la tierra prometida. Pero aquí dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Amén. La desobediencia está basada en la incredulidad. Amén. Pensemos en Eva, la primera mujer. Estaban allí con comunión con Dios, todo se los proveyó, todo lo tenían a la mano. Comunión con Dios, que es lo más grande que puede tener el ser humano, comunión con Dios. Y aparece la serpiente y le dice, ¿con que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto? Ella dijo, no, lo que dijo fue que podemos comer de todos menos de ese árbol. Porque si el día que comamos de ese árbol, entonces moriremos. ¿Qué dijo la serpiente? Que es Satanás. No moriréis, sino que Dios sabe. Amén. Dios no quiere, en palabras así, digamos, parafraseando, que ustedes sean como Él. Por eso es que no quiere que coman. Porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Claro, como eso le pasó a Él, ¿no? A Satanás le pasó eso. Subiré a lo alto, pondré mi trono junto al trono del Altísimo y seré semejante al Altísimo. Y entonces ya no voy a dirigir las alabanzas al Altísimo, sino que también me adorarán a mí. Entonces dice que Dios lo arrojó al abismo. Amén. Y todo que se ensalce, se enaltezca en todas las épocas del mundo, le pasará igual que le pasó a Satanás, dice el apóstol Pablo. Cuando habla de la obra dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque esto hay que vivirlo con humildad. Amén, porque Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí vemos que los israelitas, la carta es escrita a los judíos convertidos al cristianismo, y les está advirtiendo todo eso. Amén. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos
que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por esto le digo, examinemos. Hermano, la persona que cree de verdad, esa persona se cuida de todo aquello que le vaya a perjudicar espiritualmente. Se cuida de todo aquello que ofenda a Dios. Él va a procurar que su vida sea agradable a Dios en todas las cosas que haga. Amén. Mi hermano, yo les estoy mostrando acá lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice. Y uno tiene que guiarse por aquí. Ya siendo yo pastor, aprendí una gran verdad oyendo un predicador. Porque yo soy buen oyente de los predicadores. Porque Dios habla a través de los predicadores. Y puedo ser un anciano de tantos años de predicar, pero cuando alguien predica, yo estoy atento que me va a decir Dios. Y me habla a través de los predicadores. Él enseñó sobre ser consciente de la presencia de Dios en todas partes. Eso es maravilloso. Estoy en el centro comercial, estoy en la presencia de Él. Voy viajando, ahí va Él. Lo que pienso, Él lo sabe. Lo que siento, Él también lo sabe. Pero qué bonito, dice que Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y también dice, conoce nuestro andar y nuestro sentarnos. El reposo de cada uno lo conoce Él. Si uno vive con esa creencia, uno va a sentirse más descansado. Dice, bueno, Él sabe todo. Me está aquejando, tengo un problema, pero Él lo sabe que lo tengo. Amén. Un dolor que tengo en mi cuerpo, Él lo sabe que tengo ese dolor. Soy hijo de Él, amén. Soy un redimido de Él. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Amén, alabanzas a su nombre. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar? Aleluya. Alabanzas a su glorioso nombre. Bendito el Señor. Entonces, el tema es: examina tu creencia. Es bien para ti, hermano. Que yo diga, bueno, pero yo ¿por qué ando así? Yo como que soy cristiano, pero como que no soy. Ando dudando. Examina eso. Y entonces llévalo a la presencia del Señor. Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano. Quiero andar contigo, quiero servirte. Quiero ser un verdadero adorador. Porque cuando uno entra al reposo del Señor, dice, reposó de sus obras. Amén. Allí descansa en el Señor. Porque las obras humanas, toda esa cantidad de cosas que produce la mente humana, las emociones humanas, todos son problemas, y la persona tiene que estar cansado con tanta confusión y tanta cosa, pero cuando anda en el Espíritu, anda en el reposo de Dios. Amén, amén. Ponte de pie en este momento. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Aleluya. Esto es real, esto es verdadero. Aquí está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Alabanzas a su glorioso nombre. Solo Él necesita una cosa: que te humilles delante de Él. No hay problema que no te arregle. Dice que tenemos un sumo sacerdote, pero que se compadece de nuestras debilidades. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Así que nadie podrá fracasar si mira al sumo sacerdote que tiene. Alabanza al Señor. Levanta tu mano, preséntate delante de Él en este momento. Dice: Señor, yo quiero andar en tu presencia a cada momento.